Palabra al señor García Hernández. Muchas gracias, presidente. Jamás pensé que estaría aquí en una tribuna pública, en un parlamento democrático, defendiendo la vida y la libertad de un hombre, de cientos de hombres, de una nación entera. Pensé que los presos de conciencia era algo que las democracias occidentales habían desterrado para siempre, y que cualquiera que fueran nuestras opiniones de los diferentes partidos políticos o de las personas que los integramos sobre la política, sobre la organización de la vida de todos, la opinión de todos, de los más diversos, que había en democracia. Que se podía expresar, incluso instalado en las peor de las reverberaciones y expresiones altisonantes, ideas diferentes. Pero creí, como tantos otros, que la gran conquista de nuestra democracia, el habeas corpus, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, eran precisamente eso, conquistas que nadie podría poner en tela de juicio para que no repitiéramos las históricas totalitarias experiencias tan penables que acabaron con la vida de más de 200 millones de personas en el siglo XX y que produjeron los horrores de los campos de concentración y de los gulags, donde se encarcelaba al diferente, donde se encarcelaba al preso político, donde se encarcelaba al preso de conciencia, donde se encarcelaba al que una invisible raya étnica volvía diferente ante el antojo del que ejerce el poder arbitrario. Creí vanamente que la vida política de un molesto abulense se desenvolvería en intentar consensuar mejoras para la vida de todos. Y lo digo verdad, jamás pensé que tuviera que erigir mi voz por aquellos que hoy en Venezuela tienen silenciada la suya. Jamás pensé que tuviera que pedir a nadie en Occidente que expresase su solidaridad con esta situación. Pero lo que sobrepasa la peor de las pesadillas es encontrar argumentos caducos, argumentos para los que es difícil encontrar una descalificación global por las náuseas que provocan. Una descalificación que desde la ausencia de animadversión, y lo quiero subrayar, no es ninguna animadversión, para poder calificar lo que ocurre hoy con alguna enmienda que se formuló hoy, el único calificativo que lo puede englobar es que son comunistas. Por eso, con este estupor y con este gran consenso, que lo es de la mayoría de las fuerzas políticas, fiel reflejo de la sociedad española, apoyamos la ley de amnistía que ha promulgado la Asamblea Nacional de Venezuela y que ayer aprendimos que la infausta juez Gladys Gutiérrez, aquella a la que Diosdado Cabello llamó para que preparase la orden de detención de Leopoldo López en presencia del mismo, firmase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia declarando inconstitucional la totalidad de la propia ley de amnistía, lo que ha provocado ya la denuncia y el pronunciamiento de la Oficina del Alto Representante de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Esa es una descalificación internacional. Por fortuna, los españoles, por fortuna o por desgracia, a los españoles no hay que decirles mucho de Venezuela, porque están informados sobre la deriva del régimen y que, en palabras del presidente Felipe González, están llevando a Venezuela a ser considerado un Estado fallido. Y en medio de esa deriva aparecen las declaraciones del presidente Maduro insultando al presidente Mariano Rajoy. Se descalifican por sí mismas y producen sonrojo, porque para el menos avisado los espectadores entran en el burdo truco definido en los manuales de propaganda política de intentar retar a otra persona para convertirse en su alter ego y con ello adquirir un halo presidencial o la búsqueda del inexistente enemigo externo para aglutinar a la población, el rasgo del peor de los populismos de nuevo y viejo cuño. El viejo lobo totalitario aparece por donde menos te lo esperas, pero esta vez con inteligencia, disfrazado de cordero democrático, aprovechando las debilidades de nuestras democracias. Hemos querido reconocer el papel y el trabajo desempeñado por las fuerzas democráticas aglutinadas en la Mesa de la Unidad Democrática, que abarcan desde la izquierda, el centro-izquierda, el centro-derecha, la derecha en Venezuela, y que, pese a las incesantes provocaciones, han permanecido en los márgenes tan estrechos que le ha dotado el régimen para su pelea, y su éxito, como demuestran las elecciones del 6 de diciembre, es un éxito democrático. Y por ello nuestro reconocimiento y un aviso. El revocatorio presidencial se debe celebrar. La comunidad internacional debe estar atenta al que el Consejo Electoral Nacional no ponga obstáculos para que se celebre una consulta recogida en la Constitución y de la que tanto alardean propios y epígonos extranjeros, no valiendo subterfugios que adulteren aún más la vida política venezolana. Y si de verdad Maduro fuera fiel a algunos de sus principios que proclama, nos explicaría si financió o no a la fundación que algunos medios periodísticos sitúan en el origen de Podemos.
Así podríamos tener la explicación de la realidad por la cual los líderes de estas formaciones realizan exégesis dignas de panegíricos o de celebraciones hagiográficas sobre las figuras de Chávez o del propio Maduro, al que algunos en sus enmiendas califican de ciudadano maduro, augurando el peor de los lenguajes. Y si a Podemos tanto le preocupa la corrupción ajena sin ver la propia, ¿qué nos puede decir? ¿Es el precio a pagar por tener un silencio asegurado para no denunciar la situación horrenda, ya no solo de Leopoldo López, sino de los presos encarcelados en la denominada tumba, esa cárcel subterránea a muchos metros bajo tierra, donde gran parte de la centena de presos políticos sufren torturas, como denuncia Juan Méndez, el relator especial de la ONU, perdiendo su vida, sus años, para que algunos puedan gastar un dinero que no les pertenece en hacer política, y sin contar a los exiliados que viven en España. Es muy grave y la sociedad española necesita una explicación. Si ustedes quieren traer a Venezuela a España y tienen un plan bolivariano o iraní, para España es su opción y si los votos la avalan, esperemos que al menos respeten la ley y no vayamos por derroteros que no sabemos dónde conducen. Si no es así, aquí tiene una oportunidad para explicarse. Les advertimos que la mentira no vale y que el debate desenmascara a los que traicionan a aquellos que pretenden servir. Esos presos políticos merecen que pronunciemos cada uno de sus nombres para que no los manchen, para que no se olviden. La libertad y la decencia no admite parcelación, se defiende en Madrid y en Caracas, en Idomeni con los refugiados o en la persecución de minorías religiosas ante el Daesh. Por eso traemos aquí como ejemplo a Leopoldo López, a Antonio Ledezma y a Daniel Ceballos, como ejemplo de tantos otros para que no olvidemos que hoy votamos el apoyo de España a los venezolanos demócratas, que denunciamos la justicia injusta y que no existe mayor desinfectante que la luz del sol, que saca a relucir financiaciones y discursos que pretenden alterar el primero de los valores sobre lo que se basa una democracia, la justicia. Por eso somos muchos los que firmaremos esta declaración y otros tantos los que prefieran alinearse en el fango de la historia. Pero avisamos a nuestros compatriotas de que la amenaza existe, es real y algunos analistas que ya hablan de la Segunda Guerra Fría nos advierten que muchos países, viendo las debilidades democráticas, se financian opciones políticas que son favorables a sus intereses, sacrificando los intereses legítimos de sus sociedades. A todos nos toca, como a Pericles, en la antigua Grecia, estar atentos para defender nuestra democracia, que se defiende en todas partes, y pasar el testigo a las generaciones que vienen, avisándole que los enemigos de la libertad existen en toda época y adoptan los más fabulosos ropajes, cual el encantador Fristón del que nos avisaba Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias.